Entonces, miren, estos conceptos que los ven ustedes ahí planteados son premisas que organismos internacionales y empresas que se han asociado a ellos, pues se han establecido como compromisos para poder operar de una mejor manera. Ya lo vimos por qué. Y lo relevante para ustedes dirán, es, bueno, pues yo soy ingeniero químico, ¿yo qué tengo que ver con eso? Somos nosotros ingenieros, nosotros qué tenemos que ver con eso. Bueno, déjenme decirles que estos conceptos son conceptos que cada vez más permean en las empresas en México y que los ingenieros químicos tienen una responsabilidad muy relevante en hacer posible este concepto. Porque si se dieron cuenta, hay un factor que habla acerca del medio ambiente. ¿Y qué mejor contribución le puede dar a nuestra industria, a nuestra civilización, que la participación de los ingenieros generando productos y servicios sustentables? Entonces, esto es algo que los ingenieros tienen una gran oportunidad para contribuir y también una importante responsabilidad. Pero esto es algo que no solamente queda en sus manos, esto es algo que queda en manos de todas las personas que trabajan en la empresa y de otras disciplinas. Disciplinas que están asociadas al concepto que hemos visto y que también es importante que ustedes sepan que van a contribuir junto con ustedes para que logremos tener una sociedad mucho más sostenible y que se interese realmente por el bien común. Entonces, hay un concepto que generó un investigador muy connotado de la Universidad de Harvard, que es Michael Porter, que habla acerca de lo que es el valor compartido. Y uno de los planteamientos claves que él hace es que dice que hay que redefinir el propósito de la empresa. Esto es, crear valor, pero no solamente para los accionistas, sino crear valor compartido, no solo generar utilidades. Y a lo mejor dirían, bueno, pues sí, pero esto es otra definición. Déjenme decirles que hay situaciones, que hay ejemplos que tenemos en donde el valor compartido se ha visto ya implementado en muchas organizaciones en el mundo, en Sudamérica, en África, ¿no? En donde hay ejemplos muy relevantes acerca del concepto de valor compartido, en donde se ha visto que para poder generar un mejor ambiente, para generar una mejor productividad, pues hay que desarrollar a las comunidades. Y este es un concepto que Michael Porter ha demostrado que es relevante. O sea, valor compartido se define como políticas y prácticas que mejoran la competitividad de la empresa, pero que también impactan positivamente a las comunidades. Entonces se reconoce que hay afectaciones o déficits sociales que le crean costos a las empresas. O sea, se reconoce que si, por ejemplo, tú no desarrollas a tus colaboradores o si no cuidas de su bienestar, pues eso te va a impactar en tu productividad. Por lo tanto, el valor compartido empieza con cumplir la ley y actuar con integridad. Ahorita vamos a ver un poquito de ese concepto. Hay un contrato que se establece de la Unión Europea donde dice que el desarrollo sostenible de Europa está basado en un crecimiento económico equilibrado y con estabilidad de precios, con una economía social de mercado altamente competitiva que busca el pleno empleo y el progreso social, así como un alto nivel de protección al medio ambiente. Si han tenido oportunidad de visitar Europa, o yo espero y estoy seguro que lo harán en algún momento, vamos a ver que el desarrollo que ha logrado este grupo de países, que por muchos siglos se dedicaron a pelear entre ellos, han llegado al día de hoy a una serie de acuerdos que les han permitido
llegar a prácticas que son un ejemplo de cómo sus sociedades pueden tener un mayor crecimiento económico, un bienestar social que sea y un progreso que es muy distinto al que, por ejemplo, nosotros hemos visto en nuestro país, en los países de también de Latinoamérica, o incluso en los Estados Unidos y Canadá, en donde el crecimiento es de otra naturaleza y tienen otro tipo de prácticas. Pero algo que sí vale la pena mencionar es que en Europa han logrado tener un crecimiento mucho más sostenible. Entonces, ESG es el nuevo modelo de gestión empresarial. Entonces, es un modelo que incluye medio ambiente, las personas y la manera en cómo se gobiernan a las empresas. Entonces, el nuevo paradigma, esto quiere decir el nuevo patrón, el nuevo modelo para el desarrollo de las empresas que prevalecen y prosperan en un ambiente que nos está cambiando constantemente, se va a llevar a cabo a través de prácticas de gobernanza, de las que vamos a platicar ahorita, de un ambiente, de un aspecto social y una ecología. Ahora, ¿por qué ESG? Bueno, pues ya vimos aquí que las principales preocupaciones de la sociedad se relacionan con el deterioro del medio ambiente, la desigualdad social, el Estado de Derecho, los derechos humanos y la corrupción. Un tema que hemos escuchado mucho en los medios que usan nuestros políticos por como un eslogan muy importante y que sabemos que erosiona no solamente la seguridad de las personas, sino su bienestar y la creación de la riqueza, porque con corrupción, pues la verdad es que la riqueza desaparece. Entonces, las empresas impactan en estos tres ámbitos de manera positiva o negativa, dependiendo de sus prácticas. Entonces, ¿cuáles son los principales riesgos que se han encontrado a nivel global por lo que se le llama el World Economic Forum? Es una reunión que se hace cada año, de la que también se habla mucho y se dice que, bueno, pues ahí hay un grupo de señores que se dedican a hablar acerca de lo que nos va a pasar o lo que nos está pasando, pero ven cómo estos 10 planteamientos que ellos plantearon como los riesgos globales, pues tienen mucho que ver con lo que estamos viviendo, como los desastres naturales. Bueno, nosotros hemos visto los desastres naturales que han pasado en el sur de México, hemos visto lo que recientemente le pasó a la Florida, los cambios que hay en los sistemas, la pérdida de la diversidad, la crisis de recursos naturales. Entonces, todos estos son riesgos. Ahora, ¿qué hacemos con esos riesgos? La cohesión social y la polarización. Hay una realidad terrible que estamos viviendo nosotros porque los vemos casi a diario. La migración que estamos viendo es el resultado precisamente de cómo esas prácticas comerciales en algunos países económicas pues ha llevado a que sus pobladores vayan a buscar otro lugar y desafortunadamente pues es un riesgo también para todos ellos y también una realidad que es muy compleja de resolver cuando pues llegan así en masa como vemos en los medios o incluso a lo mejor nos ha tocado ver en la calle, ¿no? Entonces, el ESG integra los parámetros que aseguran la viabilidad de la empresa en el largo plazo. O sea, se ha dicho, bueno, ¿qué vamos a hacer con todo eso? Pues tenemos que trabajar de una manera diferente. Entonces, vamos a adoptar estos criterios de los que les he estado platicando. Vamos a buscar que haya responsabilidad ecológica, social y que haya una gobernanza de las empresas, o sea, una dirección de las empresas, pero con integridad. Y de acuerdo a esto vamos a determinar el grado de confianza que los grupos de interés, o sea, de los que ya platicamos hace rato, accionistas, clientes, proveedores, tienen en el momento de relacionarse con la empresa. Entonces, el ESG tiene estos tres elementos que funcionan de manera sistémica. Ustedes conocen la teoría de sistemas, que nos dice que existe una relación, una interacción entre estos elementos.
no solamente actúan de manera aislada, sino que se complementan y generan una sinergia. Y esa sinergia se le llama desarrollo sostenible. ¿Cuáles son esos elementos? Pues en la parte social, calidad de vida; en la ecología, procesos y productos; clima y naturaleza; y en la parte de gobernanza, objetivos planteados claramente en las empresas, procesos de trabajo productivos, prácticas de integridad, o sea, anticorrupción, cumplimiento y manejo de los riesgos. Entonces, cuando hablamos de gobernanza en la empresa, hablamos de un conjunto de sistemas que aseguran un funcionamiento de la misma y el cumplimiento de las metas para las cuales fue creada. Por lo tanto, estos son los sistemas que tenemos en una empresa que nos ayudan a lograr estos objetivos, desde el planteamiento de una misión y una visión orientada hacia estos objetivos que hemos visto, con propósitos y valores claramente establecidos. De ahí derivamos una estrategia, o sea, un grupo de objetivos, un código de integridad o código de conducta, y cada uno de estos tiene elementos como la responsabilidad social hacia la estrategia y la responsabilidad ecológica hacia el código de integridad. Tenemos objetivos, procesos y tenemos regulaciones que debemos de cumplir. Todo esto nos va a ayudar a llevar a cabo una gestión de riesgos. La gestión de riesgo en las empresas tiene una relevancia porque cada vez, fíjense, cuando ocurrió la pandemia que todos vivimos, nos dimos cuenta que hubo algunos productos que escasearon de manera terrible y que algunas empresas salieron muy beneficiadas y otras tuvieron que cerrar. ¿Por qué? Porque se generaron riesgos que no habíamos previsto. No habíamos previsto que algunas de de las condiciones que nosotros teníamos para hacer el comercio, pues se quedaron totalmente bloqueadas, como fue, por ejemplo, el comercio marítimo, como fue el uso de algunos dispositivos, como fueron los microchips, que pues más del 60% se produce en una islita que se llama Taiwán, y que en un momento llegaron a escasear porque se empezaron a crear computadoras y teléfonos y juegos y absorbieron una cantidad impresionante de estos productos, y entonces empezamos a ver cómo otros productos también importantes empezaron a escasear y empezaron a escasear y empezaron a golpear a la economía, como la industria automotriz. Entonces, cuando no somos capaces de percibir que vivimos en una sociedad con riesgos nuevos y cada vez más complejos, entonces pues vamos a quedar atrapados en esas situaciones. Entonces es importante que las empresas y todos empecemos a pensar en una manera preventiva. Entonces la importancia de la gobernanza con integridad pues nos habla de garantizar los compromisos, hacen respecto a su responsabilidad social y de buen gobierno. Por ejemplo, el código, ¿cómo? A través del código de integridad, código de conducta o código de ética. Incluye aspectos importantes, ¿no? De qué es lo que se espera, cuáles son las reglas del juego. Cuando oigan ustedes que el código de ética y que el código de conducta, que el código de integridad, ¿de qué se trata? Pues nada más de establecer de cuáles son las reglas del juego. Y las reglas del juego son esas y hay que cumplirlas. Y de esa manera nosotros vamos a hacer que nuestras organizaciones de todo tipo, lucrativas y no lucrativas, permanezcan. La universidad donde están ustedes, yo estoy seguro que tienen un código de ética. No sé si lo conozcan, pero si no lo conocen, búsquenlo, seguro lo tienen. Hay seguramente prácticas de integridad académica, de eso estoy seguro. Y una de ellas, les digo, una norma muy sencilla puede ser, pues no se vale copiar, ¿no? Un tema muy sencillo, pero muy relevante. Ahora, es importante establecer gestión de objetivos, porque de esa manera sabe la gente exactamente qué es lo que tiene que hacer, qué se espera de ello, procesos que le van a decir qué tiene que hacer para lograr su objetivo, qué tiene que hacer para obtener su producto o servicio, y el compliance, que es el cumplimiento legal y de la conducta deseada, y la gestión de riesgos de la que hemos platicado. Fíjense que algo que debemos de
pues de señalar y de estar muy conscientes es que no somos muy afectos a cumplir las regulaciones o normas que están establecidas en nuestra sociedad. Y eso es un tema que finalmente lo que nos va a generar interna y externamente, pues es desconfianza, ¿no? Porque sabemos que es factible que las reglas pues no se cumplan y entonces pues vas a quedar comprometido y que no sabes si te van a pagar o no sabes si no te va a pasar algo cuando salgas en la tarde o no sabes si te va a pasar algo si envías un servicio a un lugar y no llega. Entonces, son aspectos que tenemos que trabajar de una manera comprometida todos. No podemos pensar que solamente el gobierno tiene que realizar esta actividad, lo tenemos que hacer todos y las empresas lo están haciendo y lo saben, porque también el que se relaciona en el exterior, en la exportación con nosotros, pues va a decir, mira, ¿sabes qué? Pues con los mexicanos vamos a tener muchas dificultades porque pues no vamos a saber si van a cumplir lo que dijeron. Entonces, imagínense querer hacer negocios con alguien con el que no sabes si lo que te dijo que va a hacer, lo va a hacer, y que haya alguien que diga, oiga, no se vale, usted tiene que cumplir. Entonces, eso es algo que tenemos que trabajar muy fuerte. El Foro Económico Mundial publica una guía para hacer una evaluación de estos procesos, como son los que están aquí descritos, ¿no? Riesgos climáticos, impacto, gestión del agua, diversidad, propósitos de gobierno, ¿no? Hay una organización que se llama Drive Sustainability, en la que agrupa toda la industria automotriz, incluyendo a los proveedores, y lo que busca es asegurar que todos aquellos que están dentro de la industria automotriz cumplan con una serie de requerimientos que una vez cumplidos pueden llegar a ser proveedores. Si no cumplen estos registros o todo esto que ustedes están viendo aquí, estas organizaciones no pueden ser proveedores. Entonces, aquí de esta manera lo que les quiero decir es que la industria automotriz está poniendo su parte, ¿no? Sabemos que tiene mucho por hacer, mucho por hacer. Desafortunadamente hemos sabido de escándalos que ha habido precisamente contra el medio ambiente, pero que bueno, finalmente estas cosas que están aquí planteados, pues nos tiene que llevar a todos los que estamos en la industria automotriz o vinculados con la industria automotriz, pues a buscar que estas cosas se cumplan. Otro aspecto que está mientras estemos nosotros involucrados, porque bueno, hay alguien que dice que a lo mejor lo vamos a renegociar y a lo mejor hasta quedamos fuera de él, yo espero que no, ¿verdad? Pero el tratado el TEMEC, que es el tratado comercial con Estados Unidos, Canadá y México, dice, como lo que les he planteado hace un momento, a ver, si tú quieres hacer comercio con nosotros, tenemos que darle cumplimiento a una serie de aspectos que están claramente planteados en el tratado, como es el tema del cumplimiento de las reglas de origen, ¿no? Como el prevenir la corrupción, que se dé el trato adecuado a las leyes y normas laborales. Recientemente vinieron aquí a México, aquí a Puebla vinieron a ver a Volkswagen de México porque hubo un grupo de personas que eran parte del sindicato, que terminaron su periodo y entonces consideraron que era justo que ellos se reintegraran a su papel, a su posición de trabajo que tenían antes de ser sindicalizados, bueno, antes de ser miembros del sindicato. Y bueno, pues eso generó todo un proceso en el cual vinieron autoridades de los grupos que conforman este tratado y vinieron a hacer cumplir este compromiso, ¿no? Leyes y normas laborales que vimos, la protección al medio ambiente, y las empresas deben implementar un sistema integral de ESG incluyendo en su cadena de suministro. ¿Qué quiere decir? Que no solamente las que arman coches, como ya lo vimos anteriormente, sino todos los que participan aquí. Desde el que te hace a lo mejor el asiento
hasta aquel que te hace unos cables y te los da para que tú generes algún otro componente, ¿no? Entonces, ESG como estrategia de empresa se convierte en el nuevo criterio para evaluar la solidez de la empresa. Este es un concepto que yo les animo a que lo tomen en cuenta, que lo vean, porque en las organizaciones que ustedes van a trabajar, esto va a ser la nueva realidad. Y qué mejor que sepan de qué se trata y dónde les va a tocar a ustedes compartir, dónde van a estar ustedes. Entonces, esto debe de ser atendido por los directivos de la empresa, pero apoyados por todos y cada uno de los colaboradores. Se van a generar medidas y reportes anuales. Fíjense que muchos grupos accionistas, o sea, aquellos que invierten su dinero en las empresas, pues dicen, oye, a ver, ¿qué garantía me das de que tu empresa a la que yo te voy a dar mi dinero para que inviertas? ¿Qué garantía me das que tú vas a respetar las normas del medio ambiente? ¿O qué garantía me das de que vas a pagarles adecuadamente a tus trabajadores? ¿O qué garantía me das de que tus productos no contaminen? Esos son criterios que cada vez más los fondos de inversión están tomando en cuenta para decir, yo aquí pongo mi dinero o no lo pongo. ¿Por qué? Porque de otra manera yo voy a obtener un rechazo generalizado de la sociedad y al final esta empresa de la cual yo le confié mi dinero, pues no me va a dar lo que me dijo que me iba a dar. Entonces, esto es algo que ya ha llegado a estos niveles. Solamente cumplir con los requisitos mínimos legales no es suficiente. Eh, Hay que trabajar con los clientes, atraer talento, que busquen a un empleador que busca la sostenibilidad, identificar las amenazas futuras para su cumplimiento y saber que el ESG se va a convertir en ese distingo y un factor de resiliencia, que quiere decir un factor de madurez, un factor de fortaleza para la empresa, ¿no? Ahora, los temas relevantes del ESG, pues está basado en las actividades de la empresa, sus lugares de operación y su cadena de suministro, o sea, lo que pasa en la empresa, lo que pasa con toda su cadena de valor, o sea, sus proveedores, sus clientes, sus subproveedores. Los temas y por categorías y responsabilidad, se recaba la información relevante, se priorizan los temas, se valida el resultado con los ejecutivos y con los grupos de interés. Esto está pasando ya en muchas empresas en el mundo y afortunadamente en muchas empresas grandes y medianas en México. Y cada vez esto va a ser más y más común. Esperemos, pero creo que vamos para allá. Los elementos principales son la gobernanza, que hay que implementar todas estas prácticas que hemos platicado, que si el código de conducta, que los sistemas de denuncias, que los objetivos, que la gestión de riesgo, que la responsabilidad financiera, la responsabilidad social, refiriéndose a el trato a los trabajadores, la salud y seguridad, la diversidad, evitar el acoso laboral, la capacitación de la gente, el trato con la sociedad, los derechos humanos y la responsabilidad ecológica, que es pues el tema de contaminación y desechos, recursos no renovables, gestión del agua. Fíjense, esto es algo que tenemos que hacer, ustedes los ingenieros químicos, espero que se den cuenta que tienen en sus manos algo muy, muy importante, que es el hecho de la contaminación del agua, por citarles solamente un concepto. Todos los días seguramente pasamos por encima de algún río que está terriblemente contaminado. Nuestro río Atoyac es una tristeza ver que parece arcoíris a veces. ¿Y eso por qué? Pues porque hay organizaciones y porque hay comunidades que no respetan ningún tipo de norma ecológica. Y todo va a dar al río. Y ustedes saben que eso finalmente, ustedes los ingenieros químicos conocen perfectamente el ciclo del agua, conocen perfectamente cómo resolver estos temas y lo complicado que puede llegar a ser. Entonces,
yo los invito a que ustedes tomen conciencia de esto y prepárense porque esto es lo que les va a tocar a ustedes. Entonces, en las empresas hay que nombrar a un responsable del tema, a alguien que sea responsable de asegurar que esto se está llevando a cabo, que hay cumplimiento, de que sepa en la empresa quién es el que está metido en esto, quiénes son, los jefes tienen que saber que deben de generar una estrategia, deben de establecer un código de integridad que tiene todos estos elementos, que sus managers, sus jefes y sus empleados conozcan perfectamente qué es lo que tienen que hacer, qué es lo que les toca hacer. Y también que la gente aprenda a manejar estos sistemas, como por ejemplo el sistema de denuncias. Entonces, fíjense que los sistemas de denuncia son muy importantes para dar a conocer todas estas desviaciones que existen. Si no las hace la gente, nadie la va a hacer, nadie lo va a descubrir. Las auditorías muy poco pueden hacer por sí solas si la gente no lo dice. Entonces, el Consejo tiene que avalar la relevancia de cada una de estas cosas, ¿no? Con una estrategia, informando, dando plazos, indicadores de cómo se tiene que hacer una evaluación y deben de tener una agenda en donde ellos se vean obligados a que cada uno de estos aspectos de los que hemos platicado se les dé prioridad y se vayan implementando. Ahora, ¿qué se tiene que hacer para implementar en las empresas? Pues como lo comentamos ya, se nombra un responsable, se hace un diagnóstico para ver cómo estamos, para ver cuál es la política de integridad, cómo están los sistemas de gestión, qué estructura de responsabilidad social y ecológica tenemos y asegurar la comprensión y el compromiso del equipo directivo, dependiendo la modalidad de reporte e informe. Entonces, el ESG va a ser un valor para la empresa, o sea, va a ser un beneficio para la empresa y para sus empleados, para toda la sociedad, para todos los accionistas, los clientes, los proveedores, para todos, porque va a ser un crecimiento, va a asegurar un crecimiento sostenido, va a reducir los costos, va a obtener obstáculos legales, o sea, va a superar esos obstáculos legales y regulatorios que a veces están ahí y va a mejorar la capacidad de las empresas y la capacidad de las mismas para dar mejores empleos, más y mejores empleos y optimizar las inversiones, que aquellos que toman el riesgo de invertir en esta empresa, pues esa empresa les dé más de aquello que les ha prometido. En conclusión, las empresas que actúan con integridad, que es uno de los elementos del ESG, que gestionan con sistemas de gobernanza, como ya vimos, objetivos, gestión de riesgos, compliance, y que ejercen la responsabilidad social y ecológica de sus productos, de sus servicios, del uso que hacen de las energías, de los recursos naturales, tienen la mayor probabilidad de ser exitosas y de prevalecer en el mundo actual. Bien, pues hasta aquí mi presentación. Les agradezco mucho. Yo sé que es un tema muy denso, pero bueno, pues es un tema vital para todos, no solamente para las empresas, sino es un tema vital para nuestra sociedad, para nuestra civilización, para nuestro tiempo, y ustedes como ingenieros tienen mucho, mucho futuro en este tema. Les deseo el éxito más grande y si hay algún comentario o alguna pregunta, adelante. Preguntas.